vamos a comenzar. En el día de hoy vamos a ver el servicio de Effect, ¿ok? El servicio de Effect. Que en la documentación, si nos vamos aquí a la documentación de Odoo, en la parte de servicios, nos esclarecen, ¿vale? Que hay un warning, nos esclarecen que este servicio no tiene absolutamente nada que ver, o sea, no guarda relación con el hook useEffect. UseEffect es un hook que vamos a nosotros a ver cuando estemos dando la parte de hook, ¿ok? Por ahora nos vamos a concentrar en todo el tema de servicio de effect, de effect, ¿ok? Bueno, vale, vamos, como siempre, nos creamos por acá nuestro, con nuestro Odoo Shortcut, nos creamos, bueno, mejor dicho, vamos a copiar aquí, copiar y pegar, que va a ser un poco mejor, más rápido, ¿ok? Nos vamos a copiar, o sea, crear un Action Client, o sea, creamos una vista, Action Client, esta vez va a ser Effect Service, con dos F, ¿ok? Aquí vamos a modificar el nombre, por supuesto, ok, por acá es Effect Service, por acá es Effect, y esto de aquí lo copiamos hacia aquí, ¿ok? Vale, esto le damos un número mayor y copiamos lo que vendría a ser nuestro reemplazo del template, ¿vale? Entonces, creamos como siempre un componente, ¿vale? Este va a ser effect service y va a ser del tipo acción. Ok, ya lo tenemos por acá. Ya lo tenemos por acá. Y aquí vamos a reemplazar varias cositas. Primero, el registro. En el registro de acción nos vamos a copiar. Recuerden que tenemos que copiar el tag de aquí. Este tag es el que copiamos, el que pegamos por acá. ¿Vale? Lo pegamos. Y muy importante, se nos olvidaba, de antemano se nos olvidaba registrar en el manifiesto. ¿Vale? En el manifest se nos olvidaba registrar el effect, o sea, el action client este que habíamos creado, ¿vale? Ok, esto ya lo podemos cerrar, esto también lo podemos cerrar y nos quedamos con el JavaScript y el template. Aquí del template nos vamos a copiar un slot ya creado en clases anteriores. Si no saben qué cosa cómo se trabaja con los slots, los invito a que les voy a dejar por acá arriba un enlace eh, y también se lo voy a dejar en la descripción para que lo tengan, para que consulten todo lo referente a los slots. Por lo pronto, vamos a copiar y pegar este slot y vamos a modificarlo. Ok, lo primero que tenemos que hacer es modificar el nombre y la acción que va a realizar el botón, ¿vale? El botón va a ser get effect. Ustedes pueden ponerle como quieran. Al final es un nombre, es el nombre, pero lo que sí debemos hacer es copiar este nombre y agregarlo como función después del setup, ¿ok? Después del setup. Ahora, dentro del setup, a ver, dentro del setup podemos hacer varias cosas. O sea, lo primero que podemos registrar una variable global, ¿vale? Una variable global que va a ser effect service. Esta variable puede recibir el nombre que ustedes quieran, pueden ponerle como quieran, ¿vale? Y aquí vamos a importar. Ok, sí, este util hook, pero de util hook no queremos el use sub environment, sino el use service. ¿Ok?
Este useService es el que es con el que vamos a traer el servicio. ¿Ok? Utilizamos el servicio. Un segundo. Utilizamos ¿Qué pasa? Vale, useService. Ok, effect. ¿De acuerdo? Ok. Así tenemos registrado en esta variable, ok, el servicio de effect. Con esta variable que es global, podemos usarla en nuestra aplicación en cualquiera de las funciones, ¿vale? Ahora, si las quisiéramos colocar de manera local, o sea, que solamente tenga acceso a esta función, lo que tendríamos que hacer sería, un segundo, déjenme quitar esto por acá y esto, ok, vale. Lo que tendríamos que hacer es em, crearnos una variable del mismo nombre, o sea, pueden poner el nombre que quieran, igual, de nuevo, llamar al servicio y, como siempre, tener el servicio aquí, ¿vale? De manera local. Ya esto no tendría sentido y lo utilizaríamos de esta manera, ¿vale? A mí siempre me gusta tenerlo de manera global, ya que así lo tenemos disponible en todo el código, ¿ok? En todo nuestro componente, ¿de acuerdo? Bueno, una vez esclarecido esto, nos vamos a ir, o sea, vamos a utilizar ya por fin nuestro effect service y este recibe, de hecho, vamos a irnos a la documentación, nos vamos a ir a la documentación en service lista effect API, por ejemplo, tenemos por acá el effect service y este recibe una función, ¿ok? Recibe una función add y dentro vamos a pasarle, por ejemplo, vamos a copiarnos esta misma, vamos a copiarnos esta misma. Por supuesto, esto va a ser this, ¿ok? Haciendo referencia a este de aquí, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona. ¿Qué es lo que tenemos por acá? ¿Vale? Aquí lo que tenemos, o sea, lo que recibe como parámetro es un objeto, la función recibe como parámetro un objeto que está definido por una interfaz, ¿ok? La interfaz es la que define O2, que es esta, y son parámetros opcionales. Tiene un parámetro opcional type y los parámetros, ¿ok? Que pueden ser de este tipo, ¿de acuerdo? Pueden ser de este tipo. Y se le puede pasar estos parámetros dentro del objeto, del objeto, que es el parámetro de la función, ¿vale? Add. Ok. Ahora sí, lo que vamos a hacer es utilizar un efecto que ya Odoo nos trae por defecto, que es Rainbow. ¿Ok? Nosotros vamos a buscarlo en el código para que vean que existe previamente. A ver. Ok, Effect Service y en el Effect Service se encuentra el Rainbow Man. ¿Ok? Rainbow Man. Y este Rainbow Man está dentro del core event, dentro del módulo base, disculpen, dentro del módulo web en Effect. Ahí tenemos el Rainbow. O sea, ya está definido. Ya está definido, ¿ok? Y lo único que tenemos que hacer es llamando su nombre de registro. Llamamos el nombre del registro, va a ser del tipo Rainbow Man. Y nos vamos a poner, a colocar aquí un mensaje. Por ejemplo, em, el servicio está funcionando correctamente. ¿Ok? ¿Vale? Vamos a refrescar todo esto y vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Ok. Vale, tenemos un nuevo menú y aquí cuando le demos clic, ¿vale? Va a ejecutar la función. Cuando le demos clic va a ejecutar esta función, getEffect,
que lo que hace es llamar el servicio de Rainbow. O sea, el servicio de Effect que de manera práctica nos sirve como la consecuencia de algo que se realiza visualmente en pantalla, ¿vale? De nuevo, no tiene relación con useEffect, ¿ya? No tiene ninguna relación con useEffect. useEffect es un hook que vamos a estar viendo en posteriores clases, ¿ok? Si le damos Clean Effect, efectivamente nos va a traer un efecto visual, ¿vale? Para eso es que se utiliza el servicio. Ahora, ¿cómo podemos nosotros crearnos un efecto? Porque este ya está definido. Bueno, nosotros vamos a trabajar con el mismo ejemplo de la documentación para que vean que no es nada difícil, ¿no? Por ejemplo, sepia effect. Ok, es un archivo JavaScript y nosotros nos vamos a ir a la documentación que aquí lo que nos hace es por acá abajo. Ok, esto es un ejemplo de cómo pudiéramos crearnos nuestros propios efectos, ¿no? Efectos visuales. O sea, supongamos que nosotros tenemos una parte del código que queremos, que no queremos que se muestre al usuario. Eso puede ser un efecto visual. También, por un ejemplo, la llamada de una API REST, una vez que se concluya con una vez que concluya con por ejemplo, con la carga de datos, mostrarle al usuario de manera visual que ya fue, aparte del mensaje de que ya fue exitoso, poderle tener un efecto visual, ¿ya? Supongamos que esto sería, en vez de darle clic aquí, sería una vez que esto concluya, por ejemplo, vamos a trabajar este. O sea, una vez que esto concluya, esta llamada a la API concluya, que nos muestre eh, perdón, el efecto. ¿Ok? Ese sería básicamente el, eh, el uso práctico de el servicio de effect. ¿Ok? Volvamos al código y vamos a ver cómo crear. Hay, ok, no lo copié. Bueno, no se copió. Copiamos y nos vamos por acá al código. Sí, ok. Ahora, si bien la documentación nos trae este ejemplo, hay que hacerle un par de ajustes porque al parecer la documentación no está actualizada. Si bien es cierto, esta documentación es de la versión 17, esta parte de aquí no está actualizada a la versión 2.2 de OU. ¿Ok? Porque si nosotros intentamos ejecutar este código, nos va a dar un error. De hecho, vamos a verlo. Aquí no hay que hacer más nada. Bueno, no porque no lo estamos utilizando. Básicamente lo que tiene estos es, me creo una clase, creo una plantilla, ¿vale? Con lo que le voy a mostrar al usuario, lo que le voy a mostrar al usuario, exporto en una variable, en un callback, lo exporto con sus diferentes parámetros, en este caso el environment y para algunos parámetros que le queramos pasar, va a retornar el propio componente, ¿ok? Y lo que estamos haciendo de este lado es registrando con el nombre de sepia, pues en este caso la documentación le da ese nombre, estamos registrando este efecto, ¿ok? Este efecto. Ahora, esto no hay que importarlo, para nada, no hay que importarlo en ningún archivo, solamente registrarlo como efecto y utilizarlo en la función type, en la función add en el parámetro type. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a volver al effect service y vamos a poner, por ejemplo, este. Ok, ajá. Ponemos así. Esto no recibe ningún parámetro, ningún mensaje. Ok, vamos a dejarlo así. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Ok, volvemos al código. Refrescamos por acá. Y efectivamente nos trae un error. ¿Qué error?
Bueno, vamos a verlo ahora. Ok, ¿cuál es el error que nos está dando? ¿Cuál es el error que nos está tirando? A ver, básicamente está por acá, ¿no? Está por acá el error. Ok, y dice, all component effect service sepia effect cannot read property of undefined. Ok, esto, o sea, el XML no está definido. Ok, el tag XML no está definido. Volvemos al código y vamos a ver cómo podemos solucionar este error. Ok, si bien les había dicho de que este código lo saqué de la documentación de la versión 17.0, no está actualizada a la última versión. Por lo tanto, esto ya no es la convención. La convención es, aunque esto funciona, puede funcionar, en este caso no funciona, ¿vale? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la nueva forma de que se puede importar. De hecho, nos está sugiriendo por acá. No es así. De hecho, es Odoo. Odoo O. Y es más, vamos a sacarlo directamente del fichero anterior. Este, ¿no? Sería el equivalente a esto, ¿no? Entonces ya esto ya esto no es así. Esto ya queda registrado. Este use environment no es. Ya, y uno pudiera decir que es así, ¿no? Pues no. ¿Cómo se usa ahora? Se usa como XML, se pone XML directamente, no hace falta importar el tag y este tag está de más. Volvemos a ejecutar y si ahora nos vamos al código, al navegador, ok, vemos que ya no tenemos ningún error, ¿vale? No nos bota ningún error y si le damos Effect Service, le damos un clic, ven, esta es la consecuencia, este es el efecto visual. ¿Cuál es el efecto visual? El efecto visual es poner todo el ancho, todo el alto, o sea, poner una capa de este color, ¿vale? De este color. Y si le volvemos a dar, él va a empezar a repintar, a repintar, a repintar, hasta que ya no pase nada. Y le demos refrescar, ¿ok? Si nos movemos, ¿ven? Si nos movemos, él se va a mantener con esa capa invisible. Y ese es el efecto de haberle dado clic aquí, ¿vale? Entonces, en teoría, o sea, en teoría no, en la práctica. En la práctica, lo que hemos hecho es crear un efecto customizado, o sea, nuestro propio efecto, y utilizarlo por acá, ¿vale? Los hemos utilizado aquí en el type. Y también podemos utilizar el de Rainbow Man, que existe por defecto en Odoo, ¿vale? Entonces, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y hasta un próximo encuentro. Chao, chao.